Bien, hermanos, hermanas, buenos días. Les saludamos en el nombre del Señor y también aprovecho para saludar a todos aquellos quienes nos ven a través de nuestra señal en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que hemos llevado adelante hace ya varias semanas y que dice relación con lo que hemos estado estudiando acerca de los 10 mandamientos. El decálogo que originalmente Dios, Yahweh, nuestro Señor, le entregó a Moisés en el monte Sinaí y donde efectivamente desplegó todas las normativas, o la base, mejor dicho, de las normativas que regirían la moral no solamente de la nación de Israel, sino que podemos ver que a lo largo de la historia estos 10 mandamientos han ocupado un espacio formativo en todas las culturas de nuestro planeta. No hay cultura en el mundo, país o sociedad organizada en la cual no existan estos valores, si pudiésemos llamarlos de forma genérica como valores, insertos en el quehacer de la sociedad en cuestión o incluso ocupando los primeros lugares en la legislación o en las constituciones de los países. Por lo tanto, el tema de los 10 mandamientos es un aspecto absolutamente relevante, no solamente en la historia, sino que también en el presente. De hecho, la violación de muchos de estos mandamientos ha originado y origina que nuestra sociedad se constituya en lo que hoy día, desgraciadamente, podemos ver, donde principalmente hay un clima de rebeldía en términos generales, no hay un juicio sobre las intenciones ni las situaciones, solamente una descripción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que es justamente este espíritu de rebeldía, de ir en contra de lo establecido e ir en contra de aquello que en definitiva, de alguna manera, bien o mal, o más o menos, está dado para regular, ¿no es cierto?, la sociedad humana. Si no existieran estas regulaciones y no hubiese todavía una gran cantidad de la población que luchásemos por practicarlas, ciertamente esto ya nos habríamos autodestruido probablemente hace mucho rato. Entonces, los 10 mandamientos, como lo vio nuestro hermano Tadeo en la introducción que hizo hace algunas semanas, los 10 mandamientos podríamos dividirlos en dos partes, ¿no es cierto? La primera, que son los 4 primeros mandamientos que tienen relación con lo que es nuestra situación frente a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás escultura, no usarás el santo nombre de Dios en vano, guardarás el reposo, y espero que haya quedado claro para todos nosotros, por lo menos los que estuvieron, lo que significaba el concepto reposo y la palabra Shabbat, que es reposo y descanso, y no sábado. La palabra sábado es una palabra latina, romana, que hace alusión a la adoración al dios Saturno. Al igual que lunes, martes, miércoles, los días de la semana, los nombres que están puestos ahí son nombres romanos. Recuerde que el hebreo original, al igual que muchas culturas de la zona de la Mesopotamia, no tenían nombre a los días, sino que día primero, día segundo, día tercero y así sucesivamente. Por lo tanto, el tema del Shabbat tiene que ver con un asunto de descanso. Por ejemplo, para mí el domingo no es descanso, para mí el día de descanso es el jueves. Yo tengo un día jueves donde descanso, ¿no es cierto? Y recuerden que descansar significa cesar de hacer lo que habitualmente hacemos, El día de hoy comenzamos a ver la segunda parte de estos 10 mandamientos, que son los 6 restantes, y que tienen relación ahora ya no con la verticalidad de nuestra relación con Dios, sino que la horizontalidad de nuestras relaciones interpersonales. Recuerden que el Señor Jesucristo resumió todos los mandamientos en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está perfectamente delineada esta división, porque los primeros 4 mandamientos corresponden a esa relación íntima y personal con Dios que cada uno de nosotros tiene, y el segundo se grafica en esta relación horizontal, producto de la transformación vertical que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que nos permite amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Recuerda que amar a nuestro prójimo no siempre significa estar de acuerdo con él.
Amar al prójimo significa no buscar el mal del otro, aun cuando el otro nos haya hecho mal a nosotros. Ese es el concepto básico de amar al prójimo. Hay muchas cosas con las cuales probablemente tú no estés de acuerdo con muchas de las personas que te relacionas. Sin embargo, eso no nos da a nosotros ninguna, no nos capacita ni nos da, ¿no es cierto?, la autorización para desear mal, provocar mal o buscar el mal del otro. Todo lo contrario, dice el Señor, no solamente no hagas mal, sino que si tienes incluso oportunidad de hacer el bien, hazlo, aunque esa otra persona te haya hecho el mal. Eso es amar al prójimo y por eso es que es una obra sobrenatural, porque nosotros naturalmente venimos al mundo totalmente privados de ese tipo de amor. Por eso el amor de Dios es algo sobrenatural, es algo que viene con el nuevo nacimiento. Cuando tú le entregas verdaderamente tu vida al Señor, eso viene a comenzar a ocupar tu vida. No hagas ni siquiera el intento de amar a otros que te han hecho daño sin el amor de Dios, porque probablemente eso va a ser siempre un boomerang que va a provocar mayor amargura y mayor problema al momento de enfrentar la vida. Entonces comenzamos con el libro del Éxodo, donde están delineados los 10 mandamientos. El Éxodo capítulo 20, versículo 12, Y por supuesto que la primera relación interpersonal, y por algo está puesta aquí, es la relación que nosotros tenemos con nuestros padres. La relación que tenemos con nuestros padres. Entonces, no es casualidad que el primer mandamiento de este segundo grupo que está enfocado en nuestras relaciones horizontales comience con nuestras relaciones parentales. Padres, ¿no es cierto?, e hijos, y principalmente comienza con la honra, dice el versículo 12, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Antes de decir no matarás, no cometerás adulterio y los siguientes que tienen también con una relación horizontal, parte diciendo honra a tu padre y a tu madre. Lo básico de lo que es la relación interpersonal de cualquier ser humano es su relación con sus padres, la que haya sido. Y aquí, por supuesto, por ser el pastor de esta iglesia y conocer tu vida, sé que hay algunos hermanos y hermanas que han sido dañados por sus padres, tanto el padre como la madre. Y probablemente todos los que esta mañana estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos sido dañados por nuestros padres, intencional o no intencionalmente. Y hoy día que somos padres, también podemos hacer una evaluación y probablemente nuestros hijos también tendrán algún rasgo en que nosotros hemos aportado al daño o a la personalidad o el carácter que ese niño y joven hoy día quizás tiene. Pero recuerda que estamos hablando aquí del pueblo de Dios, que somos nosotros. Y la Biblia dice que al que está en Cristo, nueva criatura es, vale decir, hay una nueva creación en ti. Y esa nueva creación es la que tú y yo debemos forjar de manera tal que ocupe, opaque, comprima esa vieja naturaleza que va a estar acostumbrada siempre a volver a esa situación muchas veces, y seamos sinceros, ¿no es cierto?, con el propósito de sacar alguna ventaja, porque a quién no le gusta ser víctima, ¿no es cierto? Que nos encanta ser víctima. Entonces, si podemos usar esas cosas, también las comenzamos a usar muchas veces con fines en los cuales nosotros nos veamos de alguna manera, y esto por favor es consciente o inconsciente, de alguna manera, ¿no es cierto?, justificados para muchas de las cosas que son pecado delante de Dios. Recuerde que la gente tiende a decir, bueno, yo soy así porque me criaron así, ¿no es cierto? Esa expresión ya no corre para nosotros. Ya no corre para nosotros. Y esa es una excusa absolutamente mundana y está bien. El mundo puede tener esa condición y esa concepción. Pero si tú verdaderamente has nacido de nuevo, eso ya no es parte de tu naturaleza. Es parte de tu nueva naturaleza el hecho de que hoy estás siendo guiado por el Padre Celestial. Por el Padre Celestial. Y este Padre Celestial manda a que su pueblo, sus hijos, honren a sus padres, aunque hayan sido esto, ¿no es cierto?, el cuajinay. Y vamos a ver lo que significa honrar al Padre, porque al igual que amar al prójimo, honrar al Padre no significa decirle sí en todo al Padre.
¿ya? Y vamos a ver el tema de la obediencia en el contexto de lo que es efectivamente la voluntad de Dios, no lo que es la voluntad del hombre. Hay aspectos que también nosotros tenemos que entender acerca de lo que es la relación padre e hijos, hijo y padre. Hoy día, en el caso mío, ¿no es cierto?, ya casi bordeando los 50 años, mi rol de hijo terminó hace rato, pero mi mamita todavía está viva y yo todavía tengo que honrarla, ¿no es cierto? Pero ya no le tengo que obedecer, como cuando estaba bajo su dominio. Ahora ella me podrá dar un consejo que yo puedo aceptar y hacer, pero ella no me puede decir, ya pues mijito, aquí a las 4 de la tarde, o se me come todo. Mamita, tengo 50 años, ya no voy a comer nunca más, luche. ¿Me entiendes? Te amo, te honro, pero no voy a comer ni una cuestión del mar. ¿Me escuchó? Para eso me tomo una cápsula de omega 3 todos los días. No tengo que obedecer, pero sí honrarla. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Ahora, si cuando tenía 10 años, ¿no es cierto?, me llegaba el chachazo y me tenía que comer todo lo que me daban nomás. ¿Ya? Pero el tema de honrar al padre y honrar a la madre es el primer mandamiento, y dice que este mandamiento viene con una promesa de largos días. La palabra ahí, largos, es una mala traducción al español porque significa, verdaderamente la raíz hebrea es gratos días. Significa que nuestra vida no necesariamente va a ser larga en cuanto a años, pero sí que va a ser grata. Va a ser una vida en la cual nosotros no tengamos esa raíz de amargura, ¿no es cierto?, que arrastran muchas de las personas que han vivido y viven en nuestra sociedad, aún en medio de nosotros, arrastrando esta amargura, producto, ¿no es cierto?, de un drama familiar que, por cierto, ha marcado su existencia. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en relación al Antiguo Testamento, en relación a lo que es nuestra honra a los padres? La palabra honra, primero que nada, en el hebreo es la palabra kaved, K de kilo, A, V larga, E, D, kaved, que significa dar peso. Dar peso. Genéricamente significa dar peso. Y en el fondo significa que las relaciones o el respeto a nuestros padres es algo de peso. No es algo liviano, no es algo ligero, sino que es algo que verdaderamente ocupa un espacio importantísimo en la vida de los hijos, independiente de la época en que se encuentren. En esta relación, como adultos, ni hablar como niños, ¿no es cierto?, ni hablar como jóvenes, que es cuando empieza a ebullir la rebeldía, cuando empieza a ebullir de alguna manera la rebeldía, en algunos casos más que en otros. También la Biblia está llena, y lo vimos en su oportunidad, de consejos y de responsabilidades de los padres hacia los hijos. Pero estamos en el 5º mandamiento y estamos ahora, todos nos colocamos en el rol de hijos. Dice Levítico 19. Levítico 19. Versículo 1 al 3. Levítico 19, versículo 1 al 3. Hay muchísimos pasajes. Estos son, por decirlo de alguna manera, una pequeña selección para tener una idea general. Levítico 19, versículo 1 al 3 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Recuerde que la palabra temer significa reverencia, respeto reverente. No es terror, es respeto reverente. Entonces dice, cada uno debe tener respeto reverente hacia sus padres. En ahí en Levítico capítulo 21. Levítico 21, versículo 18 al 21. No. Es Deuteronomio 27. Avancen un poquito más allá. Deuteronomio, como ustedes saben, es la repetición de la ley. Deutero es repetición y nomos es ley. Deuteronomio es repetir la ley. Moisés está por morir
y les repite a la nueva generación, a la generación que nació en el desierto y la generación que conquistaría la tierra prometida, les repite la ley. Deuteronomio 27, versículo 15 y 16. Deuteronomio 27, 15 y 16. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, si nos damos cuenta, esa palabra, kaved, que significa dar peso a algo, era una cosa realmente de peso. En Israel, la honra al padre y a la madre era algo de peso. Dice después, Proverbios capítulo 23, Proverbios 23, 22 al 25. Mientras tanto voy a buscar si es Levítico 29. Proverbios 23, 22 al 25. Desde el versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿No es cierto? ¿Cuál dijimos? 23, 25, perdón. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Eso es. Entonces, el padre se alegra del hijo sabio, se alegra, ¿no es cierto?, la que lo engendró, no que se entristeció. Ahora sí, en Levítico 29. Y afírmense con este. Levítico 29, en adelante. Levítico 29. ¿Lo tienen? Ahí va. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No quedaría nadie en este siglo. Cualquiera que yaciera... ¿Qué dice ahí? Todo eso hacia abajo. El que maldice al padre y a la madre, dice, ¿qué cosa? Morirá. Morirá. Faltar, deshonrar al padre y la madre bajo la legislación de la ley mosaica era muerte. Muerte. No quedaría ni un cabro chico hoy día. Los jardines estarían vacíos. Entonces, vemos que la palabra efectivamente es tomar peso. Para Dios es fundamental, es importantísimo que nosotros entendamos que el hecho de honrar padre y madre es un aspecto relevantísimo o relevante, muy relevante en la formación y en la vida de un cristiano hoy. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, recuerda que el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento es el cuarto, el guardar el día de reposo, porque hoy día nuestro reposo es Jesús. Por lo tanto, no existe un día específico para estar y entrar en el reposo de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí sí está incluido el larga vida. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. La promesa de que nos vaya bien está condicionada al hecho de que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Nuestros padres, nuestras madres, al igual que los que somos padres y las que son madres, no somos perfectos bajo ningún punto de vista. Muchos de nosotros hemos cometido errores en la educación, en la formación de nuestros hijos. Hemos sido injustos, han sido injustos con nosotros y podríamos relatar muchas historias quizás tristes o jocosas, algunas de ellas, pero que en definitiva nos hablan de que de alguna manera nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta de que nuestros padres no eran perfectos, ni lo son. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de honrar a nuestros padres. La palabra honra en el griego es timao, que significa valorar. Valorar a tu padre y a tu madre. Valorar, vuelvo a insistir, no significa estar de acuerdo con todo lo que el padre y la madre dicen. La Biblia está llena de ejemplos en que malos padres, ¿no es cierto?, engendraron niños cuyos niños hicieron la voluntad de Dios. Y esos niños, ¿no es cierto?, no hicieron la voluntad de sus padres, pero les honraron de igual manera. Porque la honra al padre tiene que ver con tres aspectos fundamentales. El primero, que tiene que ver con principalmente y casi exclusivamente la época nuestra en que vivimos bajo el techo del padre y la madre, en el que somos dependientes, en el que en definitiva todavía no somos adultos. Y el llamado principal a eso es justamente a obedecer a nuestros padres. A obedecer a nuestros padres. Honrar a nuestros padres es obedecerlos. Por supuesto, vuelvo a insistir, si somos padres cristianos, si nuestros padres son cristianos, con mayor razón. Con mayor razón. Ellos nos están guiando, ellos nos están formando. Obedecer aun cuando nos parezca injusto algo. Pero ¿cómo? Y a mi hermano no le pediste esto y ya. Y empezamos nosotros ahí. El Señor va a empezar a formar nuestro carácter. Va a empezar a formar nuestro carácter. ¿Pero por qué? Y a él no le pides nada. ¿Y por qué a mí me pides esto y aquí y allá? El hijo cristiano tiene que decir, sí, papito. Sí, mamá. Aunque sea injusto, sí, mamá. ¿Dónde se va a derramar ese hijo cristiano? En su pieza, ¿no es cierto? Y va a ir, va a orar al Señor y el Señor le va a ir dando ese consuelo que necesita. Ya el Señor se encargará del Padre en su momento. Y todo eso, ¿no es cierto? Anda eso, lleva eso, ¿no es cierto? Las órdenes básicas. La rebelión es una de las características de los últimos tiempos. Y la rebelión va a comenzar, y ya comenzó hace rato, en el hogar. En el hogar. Salimos de una filosofía aproximadamente de la década del 60, de un hombre, un psiquiatra infantil norteamericano que terminó suicidándose, en el cual dijo que a los niños no había que ponerles ninguna norma, ninguna regla. Hagan lo que quieran. Después se pasó a otros tipos de currículum formativo. Hay currículum de niños que hagan lo que quieran. Se fue al otro extremo, ¿no es cierto? O veníamos del otro extremo en el cual la violencia física y el vejamen a los niños, ¿no es cierto?, provocó también grandes y profundos traumas. Pero en este tipo de péndulo que nos movemos nosotros habitualmente, perdemos el equilibrio de la necesidad de disciplinar, de la necesidad, ¿no es cierto?, de formar, de la necesidad de corregir, de la necesidad de castigar, de la necesidad, en definitiva, de dar una formación integral. La Biblia dice que el hijo contumaz, la palabra contumaz significa que no le hace caso a nadie. A nadie. Es una deshonra para los padres y un mal para la sociedad. Y no le va a ir bien. Y no le va a ir bien. Entonces, cuando nosotros decimos honrar a nuestro padre, partimos por obedecerle. Cuando estamos en la etapa, como les dije anteriormente, de obedecer sus órdenes, sus mandatos, sus directrices, que principalmente tienen que ver con responsabilidades nuestras, tanto en el hogar como en los estudios,
como inclusive en nuestra vida social. Cuando un papá le dice a su hijo, no quiero que te juntes con este niño porque este niño tiene malas costumbres. Esa es una orden directa. Y los hijos tienen que obedecerla. Cuando tú seas mayor y tomes tus propias decisiones, yo te voy a poder aconsejar y decirte, ¿sabes qué? Me parece que no es conveniente que te juntes con esa persona, pero ya no te voy a poder ordenar. Pero mientras tengas 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, sí te puedo ordenar. Más si vives todavía bajo mi techo. Más si yo te proveo de todo lo que tú necesitas para vivir. Pero los padres no nos ponemos esos pantalones. Una de las cosas de las cuales no me podía yo convencer era que los padres tenían que ir a buscar a sus hijos a las 5 de la mañana en pijama a la fiesta. Cabros mi hijo, una de las cosas que me hizo, tú nunca me fuiste a buscar y nunca lo iba a buscar. Primero porque no llegaba a esa hora. Y segundo porque yo no voy a interrumpir mi sueño ay, ¿qué está pasando? Y desde el momento en que empezó a salir, 17, 18. Cosas que tenemos que nosotros aprender. Nosotros hacemos hoy día por sentimiento de culpa cosas que dañan a los hijos. Que dañan a los hijos. ¿Qué sale todos los fines de semana? ¿Qué se junta con quien quiere? ¿Qué acá, que allá? Una mamá me dijo, yo prefiero que estén en la casa y que tomen en la casa. ¿Cómo que tomen en la casa? Porque así es más seguro. Y ya el tsunami está, ya no lo podemos capear. Ya la sociedad está así. La sociedad está así. Entonces, padres cristianos, también pongamos directrices como tal. Jovencitos cristianos, ustedes también son responsables. Jovencito en la Biblia es de 12 años para arriba, hasta los 18. Ustedes también son responsables. La corriente del mundo, estamos claros, es fuertísima, es brutal, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si tú verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios, tienes el poder para luchar contra eso. En ti no está. ¿Van a haber consecuencias de eso? Claro, pero tú tienes que elegir agradar a los hombres o agradar a Dios. Hay solamente dos opciones, no hay una etapa intermedia. Obedecer a tus padres, honrar a tus padres, es obedecerles. Segundo, respetarlos verbal y físicamente. Proverbios 20:20. Aunque estén en desacuerdo hoy día, aunque estén en desacuerdo con alguna cosa, no voy a insultar a mi padre, no voy a gritarle a mi padre, no voy a pegarle a mi padre. No sé qué hacer con este niño. ¿Qué edad tiene el niño? 5 años. ¿Cómo? Pero por Dios, si esta cuestión no es... El niño no quiere limpiar el patio. ¿Qué edad tiene el niño? 27. Oye, si uno tenía que escuchar. No quiere hacer esto. No se quiere ir de la casa. Échalo. Si no te respeta, échalo. Porque Dios no es lo que creen, Dios es peace and love, amor, amor. Dios es... Ahí dice, en el Levítico, no lo leímos, búsquelo. En el Levítico, ¿sabes qué hacían los papás con los hijos contumaces? Tenían que presentarlo al anciano del pueblo o de la tribu, hacían un hoyo y lo mataban a peñascazo. Ese es Dios, la justicia de Dios. ¿Te parece cruel? Reclámale a Dios. ¿Qué hacemos nosotros hoy día que estamos viviendo el tiempo de la gracia? Transformamos la gracia en desgracia. Y es porque nosotros, y estoy hablando como sociedad, ni siquiera como cristianos ni como iglesia, abandonamos hace rato nuestro rol como padres. Estamos abocados a nuestra autorrealización. A nuestra autorrealización. Y obviamente las dos cosas no son compatibles. O te autorrealizas o formas a tus hijos. Y con esto no estoy diciendo ni que las hermanas no pueden trabajar, ni que lo esto, simplemente hacer un análisis, porque en definitiva tenemos que nosotros consignar que Dios nos ha dado una responsabilidad. Dice la Biblia, ¿qué cosa?
herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre. También como padres tendremos que dar cuenta. Padres buenos pueden tener hijos malos y padres malos pueden tener hijos buenos. El punto es que si tú entiendes la palabra de Dios y el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ti, entonces tú harás amorosamente y fielmente tu parte, ya sea como hijo o ya sea como padre. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vendrá una vida nublada. Proverbios 23:22. Si tienes papá viejito, no hay cosa más triste que el abandono, así tanto como el abandono de niños, el abandono de ancianos. ¿Ya? Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La palabra no la menosprecies significa no dejes de darle importancia. Es el antónimo de la palabra kaved. Es el antónimo de la palabra kaved. Si tienes papás viejitos, ¿no es cierto?, como hayan sido, tú tienes que honrarlo. Si tienes la oportunidad, visitarlo. Si te hicieron daño, perdonarlo. Pero no puedes vivir con esa raíz de amargura como hijo o hija de Dios, porque va en contra de tu crecimiento y tu desarrollo personal como hijo e hija de Dios, en el trato que Dios tiene contigo. Y quizás Dios te está hablando a ti como en alguna oportunidad me habló a mí y como siempre el Señor nos está hablando. Dar peso a mi relación con mis padres es algo que en definitiva no es secundario, sino que es prioritario. Vuelvo a insistir, hoy día quizás tú ya eres una persona adulta y quizás no hablas con tu padre o con tu madre desde hace mucho tiempo. Quizás ellos no quieren hablar contigo, pero tú estás siempre dispuesto a que cuando exista una posibilidad tú puedas guardarles el respeto. Puede que estés en una posición diametralmente opuesta a él, pero eso no quita que tú le faltes el respeto verbal, físicamente, o hagas como que no existe, porque sí existe. Algunos no saben siquiera quién es su padre biológico y han honrado quizás a un hombre o a una mujer que ha tomado ese lugar. Aún así, si te mueres sin conocer físicamente a tu padre biológico o a tu madre biológica, no les guardes rencor. No les guardes rencor. El Señor no quiere que tengamos ninguna raíz de amargura. Ninguna raíz de amargura. Y la más dolorosa raíz de amargura son justamente las raíces de amargura que parten en nuestras relaciones con nuestros padres. Por eso el primer mandamiento de nuestras relaciones interpersonales es honra a tu padre y a tu madre. Aunque él te haya deshonrado, aunque él haya sido injusto, aunque él sea lo que sea. Aunque él sea lo que sea. Hay una historia que cuenta un pastor que cuando él era misionero en Cancún, imagínense ustedes, tenían una misión en Cancún, conteste, puede ser su padre, hónrelo. Dígale, papi, ya voy. Y dice que él llevaba como 3 o 4 años como cristiano. Y cuando terminó una de las campañas que habían hecho, el hermano que estaba a cargo de la alabanza, que lo venía conociendo, se hicieron amigos y le pidió si podía acompañarlo a ver a su mamá. Y este pastor dice, pero claro, encantado. Jamás se imaginó lo que iba a ver. Dice que lo llevó a la zona roja de Acapulco, perdón, no Cancún, de Acapulco, donde está toda la parte de la prostitución. Su madre era prostituta. Y entraron a un burdel y ahí estaba la mamá, dice que era una escena dantesca. Pero él la saludó y le dijo, mamita, le traigo algo de comida, porque estoy unos días acá. ¿Necesita algo, mamá? No, le dijo la mamá, déjame tranquila. Mamita, quiero que sepa que yo la quiero, yo la amo, y Dios también.
chao mamita. Dice que salieron llorando de ahí y él tomó eso y vio su situación de que no hablaba con su madre hacía meses, porque ya había perdido peso el honrar a su padre, a su madre, el poder en definitiva comunicarse con ella. No esta cosa de que todos los días se llama el papá, no, pero realmente estás preocupado. ¿Qué le pasará a mi viejita? ¿Cómo estará? Sí, mi viejita hoy día es viejita, pero cuando era jovencita tenía una correa tipo guaso, pero ya pasó esa etapa. Somos nuevas criaturas. El cordón de la plancha y toda la historia. Si tú vas a vivir en eso, amargado o amargada, no vas a salir nunca de ahí y Dios no quiere eso. Cuando decíamos nosotros, cuando con mi hermano mayor fuimos a ver a mi papá en el hospital y lo sacaron para una radiografía y se veía tan bonito el viejo pelito blanquito. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Pero el Señor sana, el Señor restablece y el Señor da un amor como el suyo por nosotros. Él nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Por eso los primeros 4 mandamientos: amarás al Señor tu Dios todo. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda desplegar horizontalmente ese amor comenzando por mis padres. Honrar padre y madre es fundamental porque ciertamente no solamente tiene la promesa, ¿no es cierto?, de que Dios está amparando esa decisión, sino que además, tiene la promesa de que nosotros también podremos formar hijos, darles una formación en la cual probablemente, al revés de cometer los errores que cometieron con nosotros, cortemos esa cadena de maldición y podamos formarlos en el Evangelio de Dios. Mucho de lo que nuestros padres hicieron con nosotros probablemente es y fue porque no conocían al Señor como lo conocemos nosotros. Gran parte de los que estamos aquí quizás no venimos de familias cristianas, pero en el caso tuyo y mío, que hoy somos padres, tenemos la bendita posibilidad de dar a nuestros hijos una formación acorde a la Escritura. Ahora, mi hijo y tus hijos tendrán la responsabilidad de tomar esa enseñanza, aplicarla y mejorarla. Pero nuestro deber como padres es dárselas. Y sobre todo, aprovechen la bendición a aquellos que tienen niños pequeños, aquellos que están formando niños. Ya los que tenemos hijos adultos tenemos que formar una relación y un vínculo distinto, aunque con la misma autoridad. Pero no podemos, ya hay decisiones de las cuales nosotros quedamos fuera. Podemos hacer normativas en función de decisiones, pero no es lo mismo que estar formando a un niño. No es lo mismo que estar formando a un niño. A poder enseñarles de pequeño eso, para que él honre a su padre, a su madre y sus hijos sean aún mejores, aún mejores. Quiero leer el último pasaje, está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, que nos habla del espíritu del anticristo que está 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Una de las características de lo que marca la futura aparición de este personaje llamado por la Biblia el anticristo, este personaje seductor, este personaje que va en definitiva a envolver a la población del mundo que quede en ese momento, lo previo o lo que va a preparar el terreno para la aparición de este personaje siniestro es un gran espíritu satánico de rebeldía a todo nivel. A nivel de las autoridades, a nivel de la educación de los colegios y por supuesto a nivel de la familia. Dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense ustedes que no dice que van a ser tiempos peligrosos porque van a aumentar los
Los terremotos, que por cierto han aumentado, no porque los leones se van a poner más feroces, no. Los tiempos van a ser peligrosos porque habrá hombres, somos nosotros los seres humanos, la palabra hombre es ser humano, varón y hembra. Los seres humanos seremos amadores de nosotros mismos, egocentristas, y esta es la época en que eso es una bandera de lucha. El egocentrismo es una bandera de lucha. En todo orden de cosas, estamos insertos en esta sociedad, estamos viviendo un tiempo peligroso. Por eso es que no podemos desatender el consejo de Dios. Si yo soy un hijo, tengo que volver a la raíz de honrar a mi padre y a mi madre. Si soy un padre, no tengo que criar a mis hijos de una manera tan conflictiva que le provoque un daño. Tengo que, en definitiva, saber el tiempo que estoy viviendo. Siempre ha sido peligroso, siempre ha habido este espíritu satánico en el ambiente. Desde que Adán pecó y salió del huerto, es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, quien ha influido mayoritariamente a toda la generación de seres humanos que hemos venido de ahí en adelante. Sin embargo, la marca de los postreros tiempos es una marca que viene dada principalmente por esta falta de respeto a la autoridad. Falta de respeto a la autoridad. Vuelvo a insistir, no se trata con esto de que nosotros estemos de acuerdo o en desacuerdo con políticas gubernamentales o con actitudes de los gobiernos que nos rigen. Pero estamos hablando de que las formas en cómo los jóvenes, los seres humanos en general, hemos asumido el rol de nuestros derechos es en base a la destrucción. Toda protesta es un llamado, aunque sea autorizada, es un llamado a confiar en que por esa vía se va a lograr un bienestar, y eso atropella el derecho de muchos otros ciudadanos, Los padres, es impresionante la falta de autoridad que tienen sobre los hijos. La gran mayoría de los hijos de este país hace lo que le viene en gana. Es difícil encontrar niños sujetos a sus padres. Y es difícil encontrar padres capaces de poder transmitir algo a sus hijos, más que pagarle un colegio, más que jugar un poco a la pelota con él o con ella. Uno de los grandes problemas que existe hoy en nuestra sociedad chilena, porque esto es un estudio chileno, es que la generación a partir del año 80 en adelante es una generación que no tiene valores en términos generales. Tú podrás decir, mi hijo no es así, mi hijo... No, es una generación que no tiene valores porque sus padres no les traspasaron ningún valor, menos un concepto o un conocimiento de Dios. Es la generación más atea en ese sentido, porque los padres no le han traspasado el verdadero concepto de Dios. A lo más le han traspasado un concepto religioso que como tal, como concepto religioso, se desvanece cuando uno se da cuenta de las incongruencias que existe entre el sistema romano y la realidad de las cosas, que es el sistema bajo el cual todos nosotros hemos sido formados, o mejor dicho, deformados. Pero efectivamente, cuando estamos nosotros ahora hablando como pueblo de Dios, no puedo seguir la corriente del mundo, tengo que ir como el salmón contra la corriente. Y Dios me da el poder para dar esos saltos maravillosos que da el salmón, ¿no es cierto? Pero en el plano espiritual, que tú, joven, hijo, que tú, padre, madre, podemos y debemos dar en la dirección correcta. La mayoría va al infierno. Ancho es el camino de la perdición. Jamás la mayoría ha significado verdad. Es que todos lo hacen, es que ¿cómo no hacen si todos hacen? Todos se visten así, todos hablan de esta manera, todos dicen esto, todos hacen esto. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos luchar contra eso? Otra vez, el fundamento de la palabra de Dios, Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y ese es el tipo de generación que vivimos. Puede que no sea tu caso puntual, a lo mejor Dios no te está hablando en esta área a ti, pero sí, a muchos les está hablando en esta área. Que llevan al psicólogo a sus hijos porque el niño es desadaptado. ¿Y por qué es desadaptado? Porque tiene pocos amigos en el colegio y le hacen bullying porque nadie se quiere juntar con él. Un niño cristiano siempre va a estar desadaptado al medio, pero eres tú quien tiene que formarlo y fortalecerlo en la palabra de Dios, no hacerlo que haga lo mismo que hacen los demás. Ese afán de que los niños no sean rechazados, van a ser rechazados, tú vas a ser rechazado en el trabajo, tú y yo vamos a ser rechazados por la humanidad. Pero si no buscamos al Dios Todopoderoso, que fortalezca nuestro corazón y que a pesar de tenga gozo, paz en mi corazón, confianza y esperanza, no la voy a encontrar en el mundo. No la voy a encontrar en el mundo. Qué bueno que no se junten con Él. Cosa que los que se lleguen a juntar con Él o con ella, verdaderamente sean atraídos por la luz que proyecta. ¿Quién te dijo que tener esa canción de Roberto Carlos, 1 millón de amigos, es una estupidez? Nadie puede tener, creo que ni con una mano. El resto son todos conocidos. Entonces, ese afán, ¿por qué? Porque somos amadores de sí mismos. Somos vanagloriosos. Queremos ser el centro de las cosas. Y para ser el centro de las cosas tengo que hacer algo que llame la atención. Tengo que hacer algo yo. Si tienes un niño así, ora por él, corrígelo hasta donde te es permitido hacerlo. Si bajo esa legislación, y te lo digo como padre también, con el corazón en la mano, porque estoy en la misma situación que tú. Si tú tienes un hijo contumaz, una hija contumaz, que no respeta la autoridad de tu casa, échalo. Échalo. ¿Qué va a hacer de él? Somos seres individuales. Somos seres individuales. Si después de corregirlo esto, hasta que como el hijo pródigo coma caca y allá se acuerde que en la casa no solo no comía caca, sino que comía filete, le tenía la cama calentita, tenía televisor en la pieza, computador, internet, todo. Y entre en sí y vuelva a ti. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Muchos nos creemos más buenos que Dios. Muchos nos creemos más buenos que Dios. Y eso no debe ser así, hermano. Tú tienes que tener confianza. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros tenemos tejado de vidrio. Porque somos tan malos cristianos, oramos tan poco, estamos tan poco compenetrados con nuestra relación personal con Dios, que no tenemos la espalda espiritual muchas veces para hacerlo. Muchas veces para hacerlo. Entonces, estos tiempos peligrosos, la única forma de enfrentarlos es con lo que siempre nuestros hermanos a lo largo de toda la historia humana han enfrentado los tiempos peligrosos, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con los principios de Dios, con el Espíritu de Dios, con la fortaleza de Dios, con la gracia de Dios, pero también con la autoridad y la corrección de Dios. No permitas que tu hijo te falte el respeto. Hijo, no le faltes el respeto a tus padres. Nunca. Nunca. Porque vas a traer maldición a tu vida. Vas a traer maldición a tu vida. Dios no puede bendecir a un hijo que maldice a sus padres. Si en el Antiguo Testamento moría irremisiblemente, físicamente, en el Nuevo Testamento también muere, pero muere espiritualmente. Dios no está con él. Dios no está con ella. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie. Si quieres recibir a Jesús esta mañana, yo te pido que repitas conmigo esta sencilla oración con sinceridad. Con sinceridad. Las palabras por sí solas no producen el milagro. El milagro de la vida eterna se produce por la sinceridad de nuestro corazón, aún sin saber nada de la Biblia todavía.
Pero si esta mañana tú reconoces que Jesús murió por tus pecados y que resucitó para la vida eterna, entonces el Señor dice que es contado por justicia. Si quieres recibir a Jesús esta mañana, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, que estoy completamente perdido sin ti. Reconozco que no tengo vida eterna y que jamás podré alcanzarla por mis medios. Por eso esta mañana me rindo delante de ti. Te abro mi corazón y te entrego mi vida, para que tú perdones todo mi pecado, pasado, presente y futuro, para que el día de hoy yo salga de este lugar, ya no como un creyente, sino como tu hijo, tu hija. Te recibo, Señor Jesús, y te agradezco por salvarme del infierno y darme la vida eterna. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces el Señor dice que efectivamente tú has nacido de nuevo, un nacimiento espiritual. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, es un nacimiento espiritual, es un nacimiento del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios.